Annyeonghaseyo, chingus, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea del Sur. Hoy les traigo una historia espeluznante que nos recuerda que el mal puede existir en cualquier lugar y que debemos estar alertas. Un caso verdaderamente impactante. El caso de hoy, la peor asesina serial en la historia de Corea, en Expedientes Coreanos. Este siniestro caso inicia el 31 de octubre de 1986, un episodio escalofriante, en un sauna público en Sindang-dong, en el centro de Seúl. Estos lugares llamados Jimjilbang son muy populares. Algo impensado ocurrió un día que debía ser rutinario. Una mujer de aproximadamente 40 años llamada Kim Kye-hwan se encontraba en el sauna con una amiga cuando comienza a tener dificultad para respirar. Los síntomas se intensificaron e inmediatamente su cuerpo empezó a convulsionar de forma violenta mientras salía espuma de su boca. Asombrados, los testigos presentes la llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarla y la declararon muerta. La policía desconcertada interrogó en la comisaría a todas las personas que estaban en el lugar, pero no encontraron nada sospechoso. La familia de la fallecida en su declaración mencionó que, como de costumbre, su amiga y vecina de nombre Kim Song-ja la invitó a ir juntas al sauna, nada fuera de lo normal. No lograron encontrar ninguna evidencia de la escena que indique un crimen. Tampoco había razón aparente de que se hubiera quitado la vida. Sin embargo, sus collares y anillos, objetos de valor que la mujer usaba, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. En ese entonces, las autopsias eran consideradas un tema delicado en la sociedad coreana. Había cierta resistencia, ya que la gente creía que era una falta de respeto hacia los muertos y su integridad. Por esto, la muerte de la mujer quedó envuelta en un misterio. Este fue solo el comienzo de una serie de tragedias. Unos meses después, el 4 de abril de 1987, una mujer de 50 años llamada Chon Song-ja viajaba en autobús con su amiga, quien resultó ser también Kim Song-ja. Repentinamente se desplomó de su asiento y, a pesar de que fue trasladada rápidamente a un hospital, falleció. Se creyó que su muerte fue debido a un ataque al corazón, ya que no presentaba signos de enfermedades ni motivos que indiquen que podría haber ocurrido algo más. Un suceso extraño ocurrió el 10 de febrero de 1988. Kim Yo-in, una mujer de 46 años, viajaba junto a su amiga Kim Song-ja. Esta amiga tenía que encontrarse con un hombre de quien debía recibir una gran suma de dinero. Este dinero, Kim Song-ja lo usaría para devolverle a su amiga Yo-in por un préstamo que a su vez ésta le había dado. Pero el deudor no se presentó y las mujeres decidieron regresar. En el camino de vuelta en taxi, Yo-in comenzó a sentir malestar, náuseas y un fuerte dolor en el estómago. Afortunadamente logró llegar a su casa y recuperarse. Días después, Kim Song-ja la visitó en la casa para saber cómo se encontraba. Estaba preocupada por su salud. Le entregó la suma de dinero que le debía y se marchó sin más. Tiempo después, 27 de marzo de 1988, Kim Song-ja tomó el autobús con su padre, Kim Jong-chun, de 73 años. Regresaban a su casa luego de visitar a algunos familiares. Pero su viaje se vio interrumpido cuando repentinamente el padre sufrió un desmayo. Fue trasladado a un hospital cercano, pero lamentablemente los médicos no pudieron salvarlo. La hija, Kim Song-ja, solicitó cremar a su padre de inmediato y no hubo investigación alguna. Tan solo un mes después, y exactamente el 29 de abril de 1988, Kim Song-ja y su hermana menor tomaron un autobús. Y al igual que en los casos anteriores, la mujer colapsó. Desafortunadamente, otro hecho fatal. Los médicos declararon su muerte por una aparente causa natural. Su bolso y joyas también desaparecieron misteriosamente. Un dato no menor es que al parecer Kim Song-ja tenía una deuda con su hermana por 10 millones de wons. Ese mismo año, el 8 de agosto de 1988, Kim Song-ja se encontró con su cuñada, Son Si-won, en una cafetería. Kim Song-ja le pidió prestados unos 484 millones de wons, supuestamente como depósito requerido para comprar una casa.
En la cafetería tomaron una bebida. Son Ji-won se desplomó repentinamente mientras viajaba en el autobús y falleció. La familia de la víctima accedió a realizar una autopsia que reveló algo siniestro. Había sido víctima de envenenamiento. La policía comenzó una investigación y encontraron una coincidencia sospechosa en todos los casos. La presencia de Kim Son-ja. Era ella la amiga de las dos mujeres que perdieron la vida. La primera en el sauna y la segunda en el autobús. También tenía relación directa con las dos mujeres que fallecieron al poco tiempo y de forma repentina. Una era su hermana y la otra su cuñada. Pero no había evidencia que la vincule con las muertes. ¿Quién era Kim Son-ja? ¿Y por qué razón podría estar relacionada con las muertes? Veamos. Kim Son-ja era una ama de casa que nació en 1939. Para ese entonces tenía unos 49 años. Vivía con sus 3 hijos y esposo, quien trabajaba como pintor y era el encargado de sostener económicamente a la familia. Ella era conocida en el barrio por ser una señora amable, que dedicaba su tiempo completo al cuidado de su hogar, pero además de su familia y su rol como ama de casa, Kim Son-ja tenía intereses que pocos conocían. Se esmeraba mucho en su apariencia. Le gustaban las joyas, cuidaba cómo lucían sus uñas, su cabello, su ropa. También asistía a bares nocturnos y tenía una debilidad por las apuestas. Este estilo de vida que pocos sabían la llevó a pedir sumas de dinero que no lograba reunir para devolver, y así se sumergía en deudas cada vez más grandes. Pero entonces, ¿por qué una persona aparentemente amable, ama de casa que cuidaba de su hogar, se encontraba en cada escena del crimen? La policía decidió realizar la autopsia de todas las víctimas que fallecieron en estas circunstancias sospechosas, a excepción del padre de ella, porque fue cremado y no fue posible investigar sus restos. Efectivamente, los resultados de todos los casos fue muerte por envenenamiento. En todo momento, Kim Son-ja negó rotundamente las acusaciones, pero aún así, las sospechas eran incuestionables. La policía obtuvo una orden judicial para registrar su casa en búsqueda de evidencias. Las autoridades encontraron cheques y libretas de ahorro, joyas y dinero en efectivo que pertenecían a las víctimas. Pero aún faltaba la evidencia más importante, la sustancia que puso fin a la vida de las víctimas. Un oficial de policía que se encontraba registrando la casa se dirigió al baño. La casa donde vivía Kim Son-ja tenía un estilo japonés con muchos detalles de madera, y cuando el oficial registró el baño, encontró un pequeño agujero detrás del inodoro que le causó intriga. Al mirar adentro, encontró una dosis de cianuro que Kim habría utilizado para cometer los crímenes. Esta sustancia es altamente tóxica y puede matar incluso en pequeñas cantidades. Basándose en estos hechos, Kim Son-ja fue identificada como culpable de 4 muertes y sospechosa por la muerte de su padre. Fue arrestada bajo cargos de envenenamiento. El modus operandi de Kim Son-ja se basaba en ofrecerles bebidas a sus víctimas. Luego tomaba sus objetos de valor y los escondía en su casa. Y claro, un factor clave era que los casos ocurrieran en lugares públicos para que ella no lograra ser identificada como sospechosa. La forma en la que llevó a cabo sus actos es realmente escalofriante. Fue condenada a muerte por el Tribunal Supremo en 1989 y unos años después, el 30 de diciembre de 1997, fue ejecutada en la prisión de Daejeon. En este día, otras 22 personas condenadas a pena capital también fueron ejecutadas en prisiones de todo el país y se convirtieron en las últimas ejecuciones llevadas a cabo en Corea del Sur antes de que se implementara una moratoria por el gobierno de ese entonces. Este se ha convertido en uno de los casos más impactantes en la historia de Corea del Sur, que se recuerdan aún hasta el día de hoy. La historia de una ama de casa que vivía en Sindang-dong, un barrio de Seúl, junto a su esposo y 3 hijos, pero que ocultaba un oscuro secreto. Una mujer que no podía hacer frente a grandes deudas de dinero que perdió apostando. Primero pedía prestado, luego mataba a sus acreedores, hasta su propia familia, ofreciéndoles bebidas mezcladas con cianuro. Detrás de estos actos atroces estaba la obsesión por el dinero, su adicción a las apuestas y, claro, una apatía completa hacia sus víctimas. Hoy hablamos de la primera asesina serial de Corea del Sur, que era un verdadero monstruo disfrazado de angelita.
Gracias, Cienciengos, por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. No tengan duda de que sus comentarios son muy importantes para seguir creando contenido. Cuídense mucho, ¿sí? Porque tú eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. Saranheo. Nos vemos en el próximo capítulo de Expedientes Coreanos.